una populosa calle de La Habana y rodeado de una atmósfera, como se dice popularmente aquí, 100% cubana, un edificio guarda y promueve la huella catalana en esta isla. Es la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, fundada en 1840 por familias catalanas que emigraron a esta colonia española. Y a unos 15 kilómetros, en medio de una exuberante vegetación, otro sitio corrobora el empeño de los catalanes por atestiguar su paso o permanencia en nuestra isla. Aunque no fue precisamente de Cataluña desde donde vino un mayor número de peninsulares, lo cierto es que esta es una inmigración significativa, sobre todo por su peso económico y político. Esta es considerada la asociación más antigua de su tipo en América Latina. Surgió, como muchas otras que nacerían después en el siglo XIX, para unir y proteger a los inmigrantes, sobre todo para lograr el acceso al servicio médico que los representantes de la metrópoli no les garantizaban. Pero hoy, cuando apenas quedan 68 naturales de Cataluña en toda la isla, las funciones y objetivos de la institución son muy diferentes. Surge en donde está actualmente la Casa del Perfume. Era la botica Santa Rita de don Pedro Feliu, catalán que radicaba en Cuba. Allí se reunían muchos catalanes, comerciantes, a conversar en su idioma, a todo eso, y surge la idea de crear la sociedad. Fue fundada en 1840, como dije, con fines benéficos. Actualmente mantenemos esos fines, además de que se ha extendido a la parte cultural, donde estamos rescatando toda la cultura catalana y cubana también. Tenemos principalmente las clases de idioma, tenemos un grupo de danzas, tenemos clases de bolillo, el encaje de bolillo, o puntaires como se dice en catalán, y el grupo de habaneras, que eso, aunque surge en La Habana, la habanera es muy más catalán que cubano en este momento, porque allá tiene mucho agua. Aquí radicaron muchos catalanes, no solo los grandes comerciantes, ¿no?, que son los que se habla, Sarrade, Partagade, Grusella, no, los que se quedaron, como mi padre, por ejemplo, que fueron comerciantes muy sencillos, pero que se quedaron aquí, echaron sus raíces aquí y se han mantenido esas tradiciones gracias a eso. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y por una autorización de Carlos III que se autoriza el comercio entre Cataluña y los puertos españoles de las Antillas. Pero no es hasta el siglo XIX que cobra importancia la emigración de Cataluña hacia Cuba. A partir de entonces comienzan a gestarse grandes fortunas basadas sobre todo en la industria y el comercio y también en el tráfico de negros esclavos. Entre 1800 y 1835 llegaron a Cuba cerca de 2.500 catalanes. Se le ha calificado como una de las emigraciones españolas más influyentes y emprendedoras. Tan es así que para 1898 Barcelona domina el 51% del comercio con la isla. Porque los catalanes fueron muy habilidosos en cada una de las actividades que emprendieron sus vidas una vez asentados acá. A pesar de no ser una colonia numerosa, pues los catalanes prácticamente fueron los últimos en llegar. Llegan a finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX están llegando catalanes, es decir que si vamos a ver, llegaron último a la repartición. Sin embargo, llegaron a triunfar. En cada uno de los negocios que emprendieron, triunfaron. No podemos, cuando uno habla así de triunfo general, siempre hubo algunos que no llegó a tener. Sin embargo, fueron muy emprendedores, fueron muy perseverantes. Tenemos muchos ejemplos en la historia, ya cuando uno empieza a profundizar en la historia de Cataluña como tal en Cuba, de personas que lo perdieron todo, de catalanes que lo perdieron todo y que reiniciaron su negocio y triunfaron. Y huellas que quedan para toda la vida aquí, sobre todo en La Habana.
La propia nómina de fundadores de esta sociedad habla precisamente de catalanes exitosos. Sin embargo, parece haber mucho de mito en esto de que la gran mayoría hizo fortuna. La hija de uno de esos pioneros, por ejemplo, muchos años después vivía en la pobreza y tuvo que buscar el socorro de esta institución. Cientos de historias similares se atesoran en su archivo. En la más absoluta pobreza, familias enteras o divididas pedían ayuda para regresar a su tierra natal o para un sinfín de urgencias y necesidades. Llevo muchos meses sin trabajo y no tengo medios de vida para el sustento de mis hijos. La solicitud es para la familia, que se compone de 4, 2 hijos, esposo y un servidor. Yo la caracterizaría como un grupo heterogéneo. Vinieron catalanes, unos con más preparación, otros con menos. Unos lograron hacer grandes fortunas y otros no lograron nada. El mito ese de que los catalanes que vinieron a Cuba todos fueron emprendedores, todos hicieron grandes fortunas, eso es falso. Hubo quien sí logró una gran fortuna y hubo quien no logró nada, porque los libros de socorro demuestran esto que yo le estoy diciendo. Otra es la historia de los que se enriquecieron a través de la trata negrera. Era un negocio muy lucrativo y realmente hubo importantes negreros catalanes que se dedicaron precisamente a la trata negrera y que con esta no solo profundizaron en algunos de ellos para hacer crecer su fortuna, sino unos se enriquecieron a causa de esta trata negrera, que la llevaron a planos superiores, porque se tiene el más famoso, conocidísimo catalán, Francisco Martí Torrens, conocido como Pancho Martí. Pancho Martí ya llegó a ser el negrero más conocido, que al principio era el más perseguidor de esto, pues se convirtió de hecho en el contrabandista fundamental de los catalanes, amigo de casi todos los capitanes generales de la isla. Es decir, que con casi el consentimiento de estos, pues logró formar un buen equipo y un trasiego muy grande de negros. Muchos catalanes que lograron hacer fortuna regresaron a su tierra. Allá se les llamaba indianos, por aquella frase popular de que los españoles venían a ser las Indias, pero eso no impidió que dejaran una huella en esta isla. Quizás un ejemplo representativo sea la ermita de los catalanes en la capital, dedicada al culto a la Virgen de Montserrat, un lugar que es sobre todo muestra de la perseverancia de los catalanes y descendientes desde finales del siglo XIX por mantener en Cuba sus tradiciones. La primera ermita nació en 1921 en la Loma de los Catalanes y fue demolida para construir la plaza cívica en el sitio que hoy ocupa la Plaza de la Revolución. Y ya en los años 50 se construye esta, cerca de la avenida Rancho Boyeros. En abril se celebra la Semana de la Cultura Catalana, cuando revive el legado de esa región a través de expresiones culturales como las habaneras, que también tienen su espacio permanente en la Sociedad de Beneficencia, una populosa calle de La Habana y rodeado de una atmósfera, como se dice popularmente aquí, 100% cubana. Un edificio guarda y promueve la huella catalana en esta isla. Es la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, fundada en 1840 por familias catalanas que emigraron a esta colonia española. Y a unos 15 kilómetros, en medio de una exuberante vegetación, otro sitio corrobora el empeño de los catalanes por atestiguar su paso o permanencia en nuestra isla. Aunque no fue precisamente de Cataluña, desde donde vino un mayor número de peninsulares, lo cierto es que esta es una inmigración significativa, sobre todo por su peso económico y político. Esta es considerada la asociación más antigua de su tipo en América Latina. Surgió, como muchas otras que nacerían después en el siglo XIX, para unir y proteger a los inmigrantes, sobre todo para lograr el acceso al servicio médico que los representantes de la metrópoli no les garantizaban. Pero hoy, cuando apenas quedan 68 naturales de Cataluña en toda la isla, las funciones y objetivos de la institución son muy diferentes. Surge en donde está actualmente la Casa del Perfume. Era la botica Santa Rita de don Pedro Feliu, catalán que radicaba en Cuba.
Allí se reunían muchos catalanes, comerciantes, a conversar en su idioma, a todo eso, y surge la idea de crear la sociedad. Fue fundada en 1840, como dije, con fines benéficos. Actualmente mantenemos esos fines, además de que se ha extendido a la parte cultural, donde estamos rescatando toda la cultura catalana y cubana también. Tenemos principalmente las clases de idioma, tenemos un grupo de danzas, tenemos clases de bolillo, el encaje de bolillo, o puntaires, como se dice en catalán, y el grupo de habaneras, que eso, aunque surge en La Habana, la habanera es muy más catalán que cubano en este momento, porque allá tiene mucho habla. Aquí radicaron muchos catalanes, no solo los grandes comerciantes, ¿no?, que son los que se habla, de Sarrá, de Partagá, de Crucella, no, los que se quedaron, como mi padre, por ejemplo, que fueron comerciantes muy sencillos, pero que se quedaron aquí, echaron sus raíces aquí y se han mantenido esas tradiciones gracias a eso. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y por una autorización de Carlos III que se autoriza el comercio entre Cataluña y los puertos españoles de las Antillas. Pero no es hasta el siglo XIX que cobra importancia la emigración de Cataluña hacia Cuba. A partir de entonces comienzan a gestarse grandes fortunas basadas sobre todo en la industria y el comercio y también en el tráfico de negros esclavos. Entre 1800 y 1835 llegaron a Cuba cerca de 2.500 catalanes. Se le ha calificado como telonística de La Habana Domingo, quien llegó siendo adolescente en los años 40 del siglo XX. En aquellos momentos pues había la situación un poco difícil, se había terminado la guerra y mi padre había estado aquí en los años 30 y pico en la construcción del Hotel Nacional y Capitolio. Pero ¿qué pasa? Que dejó a la novia allí y no quiso quedarse más aquí y se fue a casar allá. Entonces cuando se fue a casar allá, pues bueno, lo cogió la guerra en el año 35 y 36 y ya hasta el año 47. Entonces en el año 47 se muere su papá aquí. Y la madre y un hermano que tenían aquí de cuando habían venido juntos, le dice: Félix, embúllate y ven para aquí, que ya tú estuviste viviendo aquí unos años y sabes que aquí la situación es mejor que en España. Ahora allí después de la guerra pues la situación estaba un poco difícil y bueno, pues vinimos para acá. Y de esa fecha pues ya me he quedado aquí. En estos afanes futbolísticos durante 13 años, a Domingo le secunda uno de los catalanófilos entre 150 miembros de la Peña. Fomentamos el barcelonismo, es muy importante no estar aquí por ver un partido de fútbol y ya saber lo que nos significa el Barcelona y Cataluña para todos. Y hay más que habaneras y fútbol. Con 20 años de vida, el grupo Esbar Danzaire Montserrat, junto a su fundador y director Carlos Velázquez, fomentan el conocimiento de las danzas catalanas y otros bailes folclóricos. Con esta danza guerrera inauguraron el festival La Huella de España en 2009. La presencia catalana es mucho más abundante de lo que aquí hemos contado hoy. Nombres célebres como Bacardí o Partagás, sitios emblemáticos como el Cine Teatro Pairet o el antiguo Teatro Tacón, así como la influencia en nuestra arquitectura, son temas también que conforman esa huella y que serán motivo de un próximo encuentro en cubanía.cu.